entonces lo que vamos a hacer, efectivamente vamos a abrir mount. De este lado voy a abrir mount. Ya lo corregí el archivo. Sí, hay que hacer tal cual lo dice en el archivo que les pasé. Tal cual hay que hacerlo. Si uno le mueve tantito los datos que hemos estado dando en el ajuste, sí, o sea, dentro de los parámetros que hemos estado moviendo, tiene su chiste este software. Déjenme poner esto. Ok, ahí nada más. Bien, entonces lo que vamos a hacer en principio es cargar. Vamos a ver la parte de ajuste de archivo de datos. Recuerden que era aquí colocarle un valor de el nombre p-analytical, y yo le había puesto -2, ¿verdad? Creo que este es analytical, creo que así va. Bueno, el nombre ustedes lo pueden verificar, ¿no? Si ustedes quieren si tiene otro nombre. Yo porque este es el archivo el nombre del difractómetro, ¿no? Entonces, él dice que en sus ajustes podemos ajustar el valor de incidente de 10. La calibración de la intensidad no lo hacemos, ¿sí? Eso lo dejamos como none. Calibración angular, en esa versión dice que le pongamos none, pero porque en esa versión también, en la parte de ancho instrumental, lo tenía contemplado aquí justamente en Cagliotti. Pero nosotros, dentro de esta versión, la última versión que incluso ustedes ya descargaron, pues esto ya lo separó y lo coloca justamente aquí, ¿no? Entonces aquí hay que ponerle instrumento de desalineación del instrumento, ¿no? Hay unas opciones, ¿no? Entonces uno lo puede dejar en 0. En la geometría Brambetta, habíamos dicho que este valor era de 240 de acuerdo a los datos que nos reporta el técnico. Podemos dejarle una apertura ajustada y el mismo valor se repetirá del lado derecho del segundo brazo. O sea, el primer brazo es donde sale la lámpara, de donde viene la intensidad de luz de la lámpara que utilizamos, y el segundo brazo es la llegada al detector, ¿sale? Entonces ahí le damos OK en la geometría. Luego venía tipo de medida, pues podemos poner θ2 θ. Aquí no hay opciones, se queda fijo. La fuente, él indica dentro de su archivo que podamos dejar el de rayos X, ¿no? Para que podamos modificar los valores de los valores de K alfa y K beta. Si sabemos que efectivamente es una relación de un tubo y que cumple con la relación que se nos está dando, podemos dejar este valor, ¿no? Y aquí podemos ajustar cobre K alfa, ¿no? Ahora, si sabemos que esto no es cierto, entonces podemos y tendríamos que dar los valores, ¿no? Agregar término, cobre K alfa, cobre K beta y el valor de ¿no? Para esta aproximación podemos ajustarlo a un tubo de difracción de rayos X. Ahora también indica que podemos utilizar que es estándar o el estándar, ¿no? Cualquiera de los dos, no hay ningún problema, y aquí no hay opciones del detector. Y en el ancho instrumental, ahí sí, ¿no? Nos vamos a simetría y ahí nos indica que los primeros dos valores sean 0, que los ajustemos a 0, que forcemos esta corrección de la tangente de θ y un truncado del ángulo en 0.4. La verdad les digo, yo desconozco por qué es así las opciones que él indica dentro de su software. Si revisamos otro software es muy probable que no necesitamos colocar esto así. Luego en HWHM vamos a dar el primer valor de 0.005 y los demás los ajustamos a 0, ¿sí? Ajusto a 0, ajusto a 0. Entonces le doy OK, ¿no? Y me faltaba el de Gaussianity. El de Gaussianity lo vamos a dejar de igual manera, el valor 1 y el valor 2. No lo anoté aquí. Se me olvidó. Bueno, aquí hay que agregarlo a 0.5 y el segundo en 0.
¿sí? De acuerdo a esto, de acuerdo al archivo que les hice llegar, ¿no? Entonces esto de aquí lo dejan, solamente estos tres vamos a modificar. El de omega, el de chi, el de eta, el coseno, seno de eta, eso no lo modificamos. Entonces solamente vamos a modificar estos dos. Me perdí por ahí en la simetría. Ahí Ahí en la simetría, uh-huh. los dos primeros valores los ajustamos en 0, no hay problema, ¿sí? Ok. Y lo de truncado es en punto 4, ¿verdad? Sí. ¿En los dos? En este es truncado punto 4, en el WHM solamente es forzar okay. En teta, ¿no? Pero digo, en los dos parámetros de asimetría, value 0 y value 1, ¿son en punto 4 los dos? No, estos dos valen 0. En donde solamente vas a colocar punto 4 es aquí, mira. ¿Sí lo ves? Ok. ¿Sí? Entonces en los rojitos 0. En los rojitos 0. En los dos. Y en los dos, en donde dice ángulo de truncados, punto 4 en los dos también. Si te lo piden WHM, aquí no te lo piden. Entonces aquí nada más es... No. Ok, aquí no. En la asimetría no importa. No te mueve el valor. Sí, no te mueve el valor. Sí, ya lo vi. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Entonces ya dimos esta aproximación. Le damos OK. Y le damos OK. Entonces debe de aparecernos ya el nombre. P Analytical-2, ¿no? Ahora les comentaba en la clase anterior que el extractor de la intensidad lo dejamos en método de Levi y lo demás lo dejamos igual, no le movemos nada, ¿no? Ahora nos podemos mover a la base de datos y aquí podemos buscar en Browse. De este lado, ejemplos, creo que ese lo moví, creo que ese está aquí, Google Drive. Entonces L es este, ¿no? Este es el archivo, le damos OK. Y ahora podemos excluir regiones. Aquí no es necesario que excluyamos regiones, ¿no? También indica que podemos aumentar el número de parámetros. Aquí vamos a utilizar para la función polinomial, vamos a utilizar una función de orden 4. Entonces necesitamos 5 parámetros. Entonces muevo el tercero, el cuarto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahí están. Y pues todos están ajustados a 0, ¿sí? Para empezar. Yo aquí le coloco interpolado porque entonces de esa manera ajusta entre punto y punto del background una línea entre esos dos. Y lo aproxima un poquito mejor, ¿ok? Ya lo demás lo dejamos igual. Hasta aquí, ¿me siguen? El interpolado dio clic en la palomita. Sí, hay que darle ahí la palomita, ¿sale? Gracias. Sí, ok, entonces ya tenemos esto, le damos OK. Y entonces como verán, al darle OK ya me carga el archivo, ¿verdad? Entonces, esta es del espectro de mi muestra estándar con el equipo. Ahora lo que voy a hacer es cargar el archivo ZIF. Entonces me voy al archivo ZIF, le doy OK, lo selecciono y aquí le cambio el nombre, ¿no? LAB6. Entonces para identificar mi tipo de análisis voy a poner aquí Instrumental Broadening, ¿no? Si lo escribí bien, creo que es con doble N. Ok. Una vez que ya tengo esto, bueno, esto es secundario, si quieren no lo pongan, ¿no? Yo para identificarlo. Le ponen aquí LAB6, no hay problema. Ahora, el segundo paso es, una vez que ya hemos cargado el archivo, nos vamos a la parte de microestructura. Y como es un análisis de el ancho del equipo, tenemos dos opciones. La primera es utilizar el tipo de modelo de ancho de línea, dejarlo en none y ya no movemos nada, ¿sí? Y efectivamente esos valores, como están de microesfuerzo y de tamaño de partícula, nunca lo va a mover, lo va a dejar todo en 0. Si yo le cambio a Delft,
¿ok? Si yo le cambio a Delph dentro del modelo de tamaño microesfuerzo, aquí debo de ajustar estos valores a 0, ¿sí? Esa es la segunda opción. Como la primera opción es más rápida, pues dejo en none, ¿ok? Entonces dejo en none el tipo de modelo de ancho de línea, ¿ok? ¿Dudas aquí, chicos? ¿No? Chicos, ¿dudas? ¿No? ¿No? Ok. Entonces le damos OK, ¿ok? Una vez que hemos ya dado estos valores, o sea, ya hemos hecho el ajuste de esto, vamos a darle aquí en la calculadora, el cual nos va a computar el espectro para verificar que efectivamente tengamos la fase, ¿no? Y listo. Ya nos computa el espectro. Y entonces lo que habíamos dicho en un inicio, pues aquí hay algunos datos, ¿no? Que la línea roja no converge. No hay problema ahorita, lo podemos dejar así. Lo que vamos a hacer entonces para la primera aproximación es irnos a Wizard y ahora Background and Scale Parameters, ¿ok? Y le doy Go. Aquí me da el primero y luego vuelvo a utilizar el análisis Wizard y me voy al Previous and Basic Phase Parameters, ¿no? Y le doy Go. Y entonces de esa manera he hecho la primera aproximación. Todavía no quiere decir que ya terminé, ¿eh? Solamente estoy haciendo la primera aproximación. Entonces puedo empezar a irme a la parte de LAB6. Vean que me refina en este caso los parámetros de celda de esta fase, pero el isotrópico está fijado, ¿eh? El valor isotrópico, esta parte del tamaño de cristal y el microesfuerzo no está tomado en cuenta, ¿sí? Ahora sí nos refina el B-ISO, que es el isofactor, y aquí justamente para esta parte vamos a dejar en refinar, que no sean iguales, ¿ok? Esto lo dejaba como igual a y lo colocaba aquí, pero vamos a dejarle en refinar por separado. Y ahora vuelvo a hacer ese pequeño ajuste, ¿no? Para ese valor. Ya está, ¿no? Ya ligeramente son iguales, a pesar de que me marca que son iguales, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer, como observo algunas zonas donde no converge la línea base, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es irme a plot, plot, y luego voy a editar puntos de interpolación. Entonces hago un zoom y aquí es donde me voy a dar a la tarea de corregir esos puntos, ¿no? Hasta acá. Por ejemplo, esto lo puedo quitar, aquí lo puedo remover y podré yo acercarme un poquito más por acá para que corrija esta parte, ¿no? De igual manera de aquí, porque realmente no sabemos si eso proviene de un ángulo de radiación, de una radiación que no hemos detectado, ¿no? Pudiéramos jugar con el equipo, pero como no tenemos opción para jugar con el equipo, entonces lo que yo hago es más o menos quitarlo y dejarlo en la parte del background, ¿no? O sea, moverlo todo el background. Esto lo puedo quitar. Justamente aquí poner esta parte. Esto está lo podemos ir añadiendo. Aquí, esta parte también. Sí está muy alejado. Me removió el otro. Ahí está. Y aquí ajustar un poquito más. De igual manera otro punto aquí y de otro punto acá. Agregamos puntos ahí, ok. No es necesario, podríamos dejarlo un poquito más cerca. Ahí está, ¿no? Entonces, como verán, ya he ajustado los datos, los puntos del background. Le doy doble clic y me aproximo de este lado, ¿no? Para que quede todo justamente en la misma línea base, ¿no? Entonces observo que no hay nada más, no hay otro error más, le doy pues cerrar. Y entonces aprovecho y vuelvo a hacer ahora sí otro refinamiento. ¿Dónde está A veces
me he dado cuenta que el software cambia ese icono, entonces tengan cuidado, pero está en la misma posición y es el mismo, entonces le doy refinar y ya me refina esta parte, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Creo que no. No, ¿verdad? Ok. Bien, una vez que ya hemos hecho esta parte de corregir un poquito la parte del background y de verificar los valores del movimiento termal de las moléculas, dejamos esto fijo. Esto no lo vamos a refinar porque no está incluido dentro de esta primera aproximación para el equipo. Estamos considerando que la muestra estándar pues tiene un tamaño de partícula muy grande, o no lo tomamos en cuenta para hacer el refinamiento en este caso y obtener la información del equipo, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahora, justamente ya que hemos hecho esta parte, vamos a refinar los parámetros de la ecuación de Cagliotti. Entonces puedo irme a parámetro list, puedo dar en expander, ¿sí? Y aquí justamente en expander lo que podemos hacer es acercarnos a donde está la opción de Cagliotti. Es esta parte de aquí. Vean que la desviación aquí ya está, ¿no? Ya está tomada en cuenta, ya está refinada también. Y ahora voy a irme primero por refinar estos dos valores, los primeros dos parámetros, ¿no? Lo que es la parte del valor del Cagliotti y la simetría. Aquí el autor de este software me sugiere que empiece con 200 en este parámetro y el otro lo deje en 0. Ahí no hay problema. Ok. Entonces, una vez que voy a refinar esto, simplemente cierro, close. Cierro y lanzo nuevamente el refinamiento. Y vean, ya fue bajando, ya llegamos de 4.8. No me muestra el anterior, pero ya llegamos a 4.8 en el good fit y el RWP está en 11.8, Entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que ya hemos refinado eso, podemos ir otra vez al parámetro list y podemos agregar Free Crystal Structure. Puedo expander y pues nos daremos cuenta que es justamente el mismo valor que ya hemos refinado. Aquí no hay ningún problema. Esto es en dado caso si el software no hubiera refinado este valor. Entonces está refinando esto, ok. Entonces damos close y nuevamente lanzamos, ¿no? Ya. Ahora, para hacerlo un poquito más que tome en cuenta más ciclos de refinamiento, podemos ir a los análisis en opciones, y aquí en opciones del algoritmo lo llevamos hasta una iteración de aproximadamente 16. Esto es para que demos más iteraciones y si converge antes de, pues se cierra el sistema, y si no, pues damos más tiempo, ¿no? Ya no se mueve. Entonces 4.4 y 10.8, ¿no? Ahora, ¿qué seguiría? Ahora sí vamos a refinar el Gaussian, que viene de la parte del equipo. Y entonces ajustamos ajustamos y lo lanzamos. Entonces, si ven aquí ya llegué a 4, ¿verdad? Y de 9.8. Ya, digo, esto ya quedó mejor, mucho mejor de lo que había refinado la primera vez. ¿Sí? Entonces, los valores que estamos obteniendo, por ejemplo, para el Cagliotti, para los valores del Cagliotti, la función es valor de asimetría de 199, el valor 1, el valor 2, menos 0.62, luego el valor 1 del el refinamiento del HWHM sería 6.4 por eso a la menos 4 y así sucesivamente, y el gaussiano de 0.34 y 0.007.
Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Si no estamos todavía seguros, le podemos dar uno más, ¿no? Ahora, siempre va a haber errores, ¿no? Esta parte de la ángulo más alejado, mayores, en aproximadamente 144, 143, esta región, 140, en esta región de 0, 140 a 144 aproximadamente, pues no se ajusta lo suficiente, ¿verdad? Pero pues estamos ajustando todo el amplio espectro y estamos obteniendo un sigma o un good fit de 4. Ya es un poco aceptable ese valor con un RWP de 9.9. Si pudiéramos intentar bajarlo un poco más, pues por ejemplo el que utiliza Luca Loterotti llega hasta 1.09 si no mal recuerdo. Entonces eso quiere decir que abajo de 1 ya no podemos obtener un valor de good fit, ¿sí? Debería de ser arriba de 1. Entonces, si vamos reduciendo ese valor de good fit, quiere decir que nuestro ajuste cada vez es mejor. Pero eso va a estar en función de qué? Pues de que movamos, por ejemplo, parámetros de cristales, incluso posiciones atómicas, si es que estamos seguros de que eso es lo que está cambiando. Pero como este es el ancho instrumental, entonces no podemos variarle mucho, ¿verdad? Entonces esta es la estándar. Entonces con esta aproximación puedo decir, bueno, obtengo un valor de good fit de 4 y un valor de WP de 9.9. No ando tan alejado, tan difícil, o sea, no tan alejado de la representación que estoy haciendo del equipo. O sea, aquí puedo poner en 600 para ver más o menos cómo está la intensidad de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, tenemos una buena aproximación. ¿Sí, chicos? ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí? Recuerda que la parte de los ángulos que nos piden es por lo del radio y lo del factor de polarización de Lorentz, ¿eh? Para la ecuación del factor de polarización de Lorentz. Entonces necesitamos tener el radio el ángulo de incidente de la del haz, y además debemos de tener el ángulo en donde está posicionado el filtro, ¿no? Esas son las ecuaciones. Por eso es que nos están pidiendo si hay un filtro antes de la lámpara de rayos X, en qué ángulo se encuentra, ¿no? Y luego después del ángulo que hace incidir cuando sale de la muestra, si hay otro filtro lo podemos colocar. Ok, entonces bueno, en esta parte ya quedó ajustado. Vamos ahora, ¿qué procede? Pues nos vamos a parámetros de lista, y ahora una vez que ya hemos estado de acuerdo que todo está ok, entonces le ponemos fijar todos los parámetros, fijar aquí, justamente en fijar todos los parámetros, y nos daremos cuenta que al expander todos los parámetros, ya vean, están fijos, ¿no? Están fijados. Ya no hay nada que moverle, entonces lo cierro y a lo voy a salvar como dentro de los archivos que les hice llegar. Eso estaba en Google. Aquí, y voy a poner pero lo voy a cambiar, ¿no? Porque ese fue el que yo hice de ejemplo, para recordar esta parte. Ahora hay un dato importante que se me estaba olvidando. Aquí en opciones, traten ya ven que aquí colocamos cuántos ciclos debe de llegar, si es que forzar al sistema a llegar a ese número de ciclos. Entonces aquí hay una parte donde dice almacenar el espectro en el archivo de análisis. ¿Esto por qué? Porque entonces solamente así si quiero mover el archivo de lugar, pues me voy a llevar todos los datos, ¿no? Le doy OK y lo salvo. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Bueno, entonces en la parte de datos de ajuste, me voy aquí, lo selecciono, le doy en la carita, en el ojo,
y ahora lo almaceno, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes deben de tener una carpeta que los debe de llevar Mouth, porque como no lo han movido ni nada, en donde estén, se posicionan aquí en ejemplos y deben de buscar el archivo instruments.mdb. Si tienen dudas, pueden crearlo ustedes, pueden crear un archivo en donde puedan ustedes almacenar esto, pero tiene que ser la misma extensión. Vamos a suponer que yo le hago caso y lo voy a colocar en el instrumento número 3. Yo lo hice, le di la extensión así tal cual. Entonces le doy Open, ¿sí? Y ya lo salvó. ¿Por qué sé que ya lo salvó? Me voy a la posición. Es esta aquí. Documentos. Mouth. Me voy a ejemplos. Me voy a el 3. Y lo voy a abrir como si fuera un archivo txt. Entonces aquí me voy a ir moviendo, debe estar hasta abajo. Si no, puedo dar buscar, editar, buscar, ahí está, ¿sí lo ven? Aquí está, datos del instrumento. Ahí está, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, Muy, ahí está. muy de lejos. ¿Muy de lejos? Sí. A ver ahí. Es que sí, no alcanzo a hacerle más zoom. Ahí está, ¿no? Ahí ya. Sí, ¿no? Entonces ahí ya se alcanza a apreciar que he guardado el archivo del ancho instrumental de este equipo justo con esta muestra estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Hasta ahí ya llegaron o me espero? Ok, me espero, ¿no? ¿Hasta ahí ya llegaron, chicos? Sí, bueno, yo ando moviéndole todavía la lista. Me quedé bien atrás. Ok, sí, me espero unos minutos para que podamos continuar. Ok. ¿Sale? Manuel, ¿cómo vas? Manuel Alejandro, ¿todo bien? Sí, también aquí moviéndole al programa. Sí. Entonces, esto, si lo hiciéramos a mano por parte de FITIC, haríamos exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que lo hicimos con el archivo de... con el de rayos X del Tello 2? En lugar de colocar el archivo del Tello 2, deberíamos de colocar este archivo. Y entonces movernos en la posición del valor del parámetro reticular para corregirlo. Y ahí solamente podríamos refinar la parte del ancho instrumental. Ya hay varios equipos que contemplan ese error y entonces es más fácil, varios softwares que contemplan el error si se mueve el espectro, ¿no? Corrección de esa parte. Entonces ya está implementado, pero en el otro tendríamos que implementar la ecuación que nos permita corregir ese desplazamiento o desalineación, desalineamiento del equipo, ¿no? Entonces tendríamos que hacerlo a mano y tendríamos que calcular el valor de FWHM, que era lo que yo les comentaba, el ancho instrumental, pero ahora con la muestra estándar. O sea, hacer lo mismo que hicimos con el Tello 2, pero ahora con la muestra estándar.
y solamente sacar los valores o la función de ese comportamiento con la muestra estándar, y ya teniendo la muestra ahora sí de Tello 2 en las posiciones en donde están los ángulos de Bragg para los planos que difractan en el Tello 2, irlo restando en la ecuación cuadrática, ¿no? Y de esa manera después calcular el tamaño de cristal. El que están realizando todavía sigue siendo el hexaboruro lantano. Exactamente, todavía es el ancho instrumental, ¿quién? Luis, ajá, sí, es que lo que pasa es que como le veo muchos picos, dije, no, pues no creo que sea el dióxido de titanio, no. O entonces sí genera bastante picos, ¿no? Ajá. Veo un montón ahí. Este es el boriduro de lantano, la muestra estándar que el técnico debió de colocar dentro del difractómetro. Y en este caso, por ejemplo, cuando hacen siempre una corrida, siempre tienen que utilizar ese material. Era lo que yo les comentaba, de preferible utilizar ese muestra estándar en el día. O sea, ¿por qué? Porque cambia la intensidad, y si al cambiar la intensidad no voy a obtener lo mismo de una muestra a otra. Tal vez el que se desalinee el equipo, pues siempre está el técnico tratando de calibrarlo, ¿no? Oh, ya. Entonces eso lo puede hacer por software. Sin embargo, la muestra estándar nos sirve para determinar el ancho instrumental y eso restarlo después. Ok. ¿Sí? Pero sí lo tendría que hacer en el día. O sea, llegando el técnico lo que debe hacer es correr su muestra estándar en el equipo previo antes de hacer las corridas con los otros muestras. Ahora, algunas veces, no siempre le piden al técnico que corra a la misma velocidad de barrido, ¿sí? La muestra estándar sí debería de correr a una velocidad de barrido lenta para que pueda ser detectado todas las aberraciones del equipo. Y es a esa misma velocidad de barrido correr con su muestra estándar, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden adelantar y decir, bueno, yo sé que no lo hace siempre, quiero que la muestra estándar me lo corra a la misma velocidad a la cual estoy corriendo la muestra que quiero analizar. Entonces las condiciones experimentales deben ser las mismas para que el espectro, pues al menos en los parámetros que le da el equipo, que es la velocidad de barrido y el intervalo desde menos 10 hasta 100, desde 10 hasta 40, hasta 140, 144 grados, debería de ser muy similar al menos la velocidad de barrido y no hacia el intervalo que ustedes quieran analizar. Por ejemplo, se pueden ir desde 10 hasta 100, ¿no? Acá afortunadamente la chica que hace que tiene este difractómetro lo hizo en un intervalo amplio, ¿no? Lo perdemos, Doc. ¿Me escuchan ahí? No se escuchó casi, se trabó la... Sí, no, como que se escucha entrecortado o algo así. Pensé que era mi internet, pero no. A ver, espérame un tantito. Creo que... Bueno, Creo que ya. ¿Ya? También Si la no... pantalla se ve borro. Vamos. Espérame, me voy a cambiar. Espero que no se corte, me voy a cambiar de red. Espérame tantito. Si se corta, aquí sigo, ¿sí? Voy a hacer que mira borroso. A ver, ahí ya me escuchan.
Sí, ¿Sí? Sí, se lo escuchamos. Ah, ok. Sí. Sí, ok, ya está mejor. Ok. Sí, entonces les decía, esta chica, lo afortunado que fue que me corrió el espectro en un amplio intervalo de teta 2 teta, ¿no? Y eso es lo ventajoso porque puedo extraer más información del equipo con ese intervalo. Entonces ahora si me voy a ir desde 10 hasta 100, pues al menos tengo un buen intervalo en donde tengo la aberración del equipo, ¿verdad? Si me voy desde 10 hasta 120, igual sigo teniendo un amplio intervalo de teta 2 teta, por si quisiera yo irme más arriba de 100 para mi muestra problema, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, si yo voy a cerrar entre un intervalo de 10 a 100, pues al menos el de la muestra estándar que cubra un poquito más, ¿no? ¿Sí me explico? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces es por eso, ¿no? Si yo cierro a 50 la muestra estándar, pues no voy a poder sacar la información arriba de 50 cuando tenga la muestra problema, ¿verdad? Y ahí es un error mío, porque lo que estoy buscando es obtener el ancho de pico de la muestra estándar para eliminárselo a mi muestra problema. ¿Ok? Muchachos, Sí. bien. ¿Ya terminaron esta parte? Ahí va. Bajé hasta 7, pero todavía como que, no sé, algo le falta. Bien, sí, hay que bajarlo todavía un poquito más. Yo lo llevé hasta 4.4, ¿verdad? Sí, 4.4. Bueno, 4 lo dejaste en 7. Bueno, hay que repasarlo, hay que volverlo a hacer e ir dando esos datos, ¿no? Que les dije más o menos en ese mismo intervalo. O sea, siguiendo esos pasos uno antes del otro, no saltarse porque ya ven lo que nos pasó la vez pasada. La vez pasada, ya después de que le movimos, muchas veces ya ni siquiera me convergía la función para la aberración del equipo, ¿verdad? Aquí para guardar antes de moverle a lo loco, ¿cómo le puedo hacer? Ok, una vez que empiezas Ajá, con los primeros datos, antes de hacer el primer refinamiento, ajá, de justamente en computar espectro, en el paso, ajá. a lo que haces es salvar, le vas a dar en archivo, salvar análisis como, Ah, ok. y ahí lo guardas, ¿no? Ah, ok. Si ya Entonces ya le voy a empiezas a poner ver que, sí, como va. sí, y ya una vez que ya le empiezas a mover, no lo salves, lo cierras, se cierras el software y vuelves a abrir Ah, ok. sí, vuelves a Sí, abrir por si la riego. por si la regas, exactamente. Sí, esto ya es de prueba y error. A veces me ha pasado y he vuelto a empezar, no es, a pesar de que el software nos da la libertad de hacer los cálculos, pues sí también medio se asonza, ¿no? Bueno, entonces, chicos, si ya ya lo lograron, al menos llegaron a 7 o a 6, ¿qué valor de good of fit obtuvieron? Chicos, Manuel, Se me perdió. ¿En dónde se veía el valor, Doc? aquí del lado ya ves que está la parte de ajuste de datos. En la parte de abajo, cuando le das refinar, ahí te aparece el valor dice SIC igual a. ¿Te lo ubicaste? Es que yo ya lo cerré, ya no me va a refinar nada. Porque aquí ya he terminado de refinar, pero no encuentro el valor. A ver, déjenme abro el archivo de este chico, este señor. Tijuana.
está aquí. Tampoco aquí, está en descargas. Acá está. Él aquí ya tiene la captura. Entonces mira, Manuel, te vas a ir a la parte... Sí. Aquí es justamente donde hacen las iteraciones. Pero a ver si hay otro después. Sí. Y ubícate en esta parte donde dice sig igual a y RWP por ciento igual a. Esos son los valores que tú debes de identificar que deben de ir disminuyendo cuando haces tu ajuste. Pero eso está posicionado aquí, esta parte es aquí donde lo estoy señalando, Aquí te aparece eso. ¿Sí? O sea, te aparece todo esto. Este proceso que estamos realizando se encuentra también en el PDF que nos mandó, ¿verdad? Justamente. Solo que en el PDF les dice ahí que no le pongan en alineación angular, que no le pongan. Pero más adelante sí lo pone, pero porque está considerado dentro de la función Cagliotti. Aquí lo separaron, lo quitaron de ahí y lo pusieron en esa porción donde yo les acabo de mencionar que sí le pongamos error instrumental. Justamente, veamos, editar, justamente aquí. Calibración angular, desalineación del instrumento, ¿verdad? Y si se dan cuenta, este equipo presenta un offset de menos 0.06. Es una cosa de nada, También uno debe ser quisquilloso, pero bueno. ¿Listo? Muchachos, como dicen ustedes en el norte con las SH. Ahí vamos. Pero yo lo tengo que revisar porque entré tarde. Nada más me quedé con el anterior. Claro. Sí, este sí lo voy a este sí lo voy a subir ya porque me falta editar los demás, pero este sí lo puedo subir para que hagan el refinamiento, ¿no? Instrumental. Ok. Los demás, para continuar con ahora sí la muestra. Les mandé el archivo por el de dióxido de titanio. Exactamente. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer. Ya lo cargué ya. Ya, ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. Ya, síganme aquí. Si quieren, les hago llegar este archivo. A ver, espérenme. ¿Dejamos abierto este mismo o abrimos? No, hay que hacer uno nuevo. Pero espérenme tantito, ¿no? Para que me sigan. Sí. Voy a copiar. Documentos. Mount. Ejemplos. Y está en instrumento 3, ¿verdad? Entonces voy a copiar este y lo voy a poner aquí en el escritorio. Y me voy a ir a... Entonces cargo el archivo, lo puse en el escritorio. No es virus, así que no pasa nada. Saludos. Ok, ahí está. Entonces bajen ese archivo y ahora continuamos con el siguiente paso, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es colocar justamente aquí nuevo análisis. Ahí tiene un código. Yo puedo ponerle Command N y ya me borra todo, ¿no?
Y ahora lo que voy a hacer es primero irme a la parte de importar. Ahora no voy a poner editar ni almacenar, me voy a ir a la parte de importar y me posiciono en el archivo, en este archivo que les acabo de pasar. Entonces le doy open y ahí es donde me doy cuenta, vean que aquí está el p-analytical-2. Aquí hay más, pero estos son ejemplos del software que viene, que tiene el Mouth cuando por primera vez lo abres. Entonces, yo lo que hice fue, pues no los borré, dije no me hacen daño, lo dejo igual, solo identifico cuáles son los que estoy utilizando, ¿sale? Entonces ahora lo escojo, lo selecciono, ¿sí? Le doy a escoger y vean que ya me coloca aquí el nombre del archivo, el nombre del instrumento. Si quiero puedo editarlo, pero no voy a editar no voy a editar nada, porque todo esto ya quedó ajustado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues ahora cargo el archivo que les acabo de decir, que me costó un poquito convertirlo hasta XRMDL. Ahí tuve un buen rato peleándome. Entonces, ese creo que se los puse a... ¿Dónde lo puse? Creo que está aquí. Clases... No. Ya debe estar acá. En el Mac. Ahí está. Entonces cargo este archivo, ¿no? El Tello 2-ns-400xrdml. Y listo. El de instrumento, ¿desde qué menú lo cargamos? Desde aquí en importar. Le das importar, te va a abrir una ventana, seleccionas el archivo que les pasé, Instruments 3 MVD, le das open y seleccionas p-analytical-2, ¿no? Le das escoger. Okay, gracias. Le das escoger. Después de que ya cargamos el archivo de la base de datos, ahora sí de la muestra que estoy analizando, lo busco, lo coloco en esta parte y ya me va a aparecer aquí. Y nuevamente lo demás, background, pues lo vamos a dejar con 5 parámetros, ¿no? Ese archivo de Tello 2 es el que nos pasó, ¿verdad? Exactamente, sí. Okay. Le doy aquí en interpolado, le digo que sí y todo lo demás igual, nada más estos dos. Y le doy ok. Y vean, ya me lo carga, ¿verdad? Y ahora aquí puedo poner Tello 2 muestra o sample, ¿no? Doc, acabo de escoger el archivo y me perdí ya donde dijo que le pongamos interpolado. Aquí una vez que ya le diste archivo, le vas te vas en excluir regiones, no, te vas a ir a función del background y ¿Sí? lo dejas en 5 parámetros, ¿no? Que era el polinomial. Y luego en el interpolado, pues sí le pones aquí interpolar, la palomita, ¿no? La casilla. Sí. Okay. Y ya la das ok. Ahora nos vamos a las fases, ¿no? Tenemos que buscar el archivo ZIF. Y ya lo habíamos identificado por ahí. Nada más es volverlo a ubicar. Ay, siempre me pierdo. Entonces creo que es aquí. No. Aquí. Ajá. Y de aquí me voy aquí. Clases, Tijuana. Hoy. ¿Dónde está ¿Dónde está ese ZIF? Si no lo tenemos, hay que ir a descargarlo, ¿no? Entonces me voy a Code Database, voy a poner Google. Qué menso. Code Database, Crystallography Open Database. Ahora aquí me voy a buscar y aquí voy a poner TI o 2 desde 1 hasta 2 Zen. Ese ya lo habíamos bajado, a ver si me lo muestra.
Creo que fue el 1, ¿verdad? Sí, fue el 1. Entonces lo descargo. Y cierro esto, ¿no? Voy a mover ese archivo a otra carpeta. Me voy a poner en el Google Drive. El enlace que les pasé lo pueden seguir utilizando, clases de posgrado. Ahora vamos a poner TIO2, ¿no? Y aquí voy a colocar este archivo. Ahí está. Y el archivo que les pasé lo voy a copiar ahí, ¿no? Que la tengamos toda en ese lado. Clases, Tijuana, ejemplos, este acá. Copiar. Ahora me voy a Google Drive. Aquí. Clases de posgrado TIO2. Ahí está, ¿no? Bien, entonces ahora sí cargo el archivo zip y me voy a Google Drive, iDrive, el TIO2 y cargo el archivo zip. Ahí está. Anatasa con un número tal, y pues a mí me gusta mejor tener TIO2, ¿no? Le doy OK. Y ahora aquí pues ya podemos salvarlo, ¿no? Pero antes nos vamos a opciones y almacenar, ¿no? Ahí está. Y ahora sí lo guardo. Salvar como. Y a este, si quieren, le pueden poner el mismo nombre, ¿no? TIO2, ¿no? Y le dan Save. Listo. Ahora lo que voy a hacer es lo primero que hice con el instrumental. Primero voy a computar, ¿verdad? Voy a verificar que sea mi fase lo que está representado con la parte experimental, o sea que sí haya que sí tenga la misma posición. Ahí hay un poquito de movimiento, ¿sí lo ven? Sí. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues pudiera yo moverme un poquito más a la derecha o a la izquierda. Vean que aquí lo puedo medio mover tantito. Ahí, ¿no? Y el otro lo pudiera mover tantito si es que si no... Nada más para posicionar dónde está el instrumento, donde concuerdan los picos, nada más. Entonces me puedo poner en los primeros tres, ¿no? Como lo hicimos en la simulación, ¿se acuerdan? Las primeras tres líneas principales. Ok. Más o menos ahí, 9.42. Ahora, si quisieran ustedes ponerle el valor que tuvimos nosotros del primer ajuste, lo podemos dar, Bien, entonces, una vez que ya he hecho esto, los primeros datos de ajustes, el tercero casi no lo muevo, entonces aquí puede quedar como muestra, puede quedar automático, realmente no cambia mucho para el tipo de análisis que hacemos con el de polvos, entonces puede quedar ahí como automático sin ningún problema. No cambia realmente, yo me he dado cuenta que no cambia mucho. Y entonces lo que voy a hacer primero es irme a Wizard y refinar, si ustedes saben, refinar el background, ¿no? Entonces les doy Go. Entonces ahí pareciera que no, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues entonces me voy a gráfico, me voy a ajustar y aquí voy a poner la primera aproximación de los datos del background. Y entonces yo sé que esta parte no corresponde para nada a mi muestra y entonces voy a ir posicionándome justamente aquí también, agregando picos, aquí también agregando picos, aquí también para darle una mejor aproximación, aquí también, aquí también, aquí también, ahí también, ahí también, aquí igual, aquí igual, ¿no?
Y bueno, aquí no me queda nada más que otra porque no baja, ¿no? Entonces podría dejarlo hasta el final o hacer un zoom. Y posicionarme aquí. Ahí está, ¿no? Entonces ya quedando esto del background, pues ya más o menos es lo que quiero yo que el background converja. Y entonces le doy en el primer refinamiento, ¿no? Lanzar los parámetros. ¿Por qué? Porque todo lo demás no está moviéndose. Simplemente es el background, el primero que acabo de tratar de ajustar. Entonces, le refino y ya ven, ahí está, ¿no? ¿Ahí me siguen? Sí. ¿Ya Sí. todos llegaron ahí? Sí, ya está. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, entonces aquí sí puedo aprovechar de nuevo el wizard y previews, ¿no? Entonces le doy go y ya. Más o menos la siguiente aproximación. Ahora me voy a opciones y puedo aumentar el algoritmo, ¿verdad? Y llevarlo un poquito más a 16. Si quieren le puedo dar hasta 21, no pasa nada. Pero eso va a depender también de su computadora, ¿no? Entonces le doy otra vez y ya no cambia, ¿no? Entonces vean que mi primera aproximación, de aquí está Manuel, donde me estabas preguntando, mira. Ah, sí. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Vean que el valor ahora me está dando de 3.36 y el RWP de 36.67. Ok. Todavía no termino, ¿verdad? Ahora me puedo ir otra vez al wizard y previews and microstructure parameters, ¿no? Puedo darle aquí en go y ahí está. Pareciera que por arte de magia, ¿verdad? Entonces Isotropic. Vean que ya me hizo un refinamiento del tamaño de cristal de 118.06. Ahora, esta muestra pareciera que el microesfuerzo pues es 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Y tiene un error más menos de 1.7 por 10 a la menos 4. Realmente ese microesfuerzo es muy pequeño. Entonces lo que puedo hacer es, ¿se acuerdan que el ajuste de Williamson-Hall o el análisis de Williamson-Hall nos indicaba que no había contribución por el microesfuerzo? ¿Se acuerdan que era flat, verdad? Que hicimos una aproximación tomando en cuenta que no había microesfuerzos, por lo tanto la primera aproximación del ancho de pico era relacionado solamente al tamaño de cristal o al inverso del tamaño de cristal, y ahí es donde hicimos una línea horizontal para determinar el tamaño de cristal, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? Un poco. Sí, cuando ya hicimos el análisis de Williamson-Hall, lo que concluimos es que no había una pendiente, sino más bien todo era constante en función de del espacio recíproco, y por lo tanto todo era contribución del tamaño de cristal. Entonces aquí lo puedo dejar en 0, ¿sí? Porque ese microesfuerzo es muy pequeño. Aquí es donde puedo hacer mi aproximación y decirle, no, ¿sabes qué? Toma en cuenta que este valor es 0, ¿no? Y vamos a ver el factor termal de estas moléculas. Podemos dejar esto igual de la misma manera, refinar solo, y lo demás ya no lo movemos, ya no se mueve. Entonces, como ya acabo de modificar tantito algunos parámetros donde unos son fijados y el otro no se mueven, le puedo lanzar otra vez el ajuste. Y ahí está. Y en máxima 50. Ahí está. Aunque pareciera que este pico se sale un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces vamos a ver. No, cancel.
Entonces voy a ponerle aquí que aquí hay un background, un punto del background, a ver si se ajusta bien ahí. Y si no, entonces sí son iguales. A ver, igualar al del titanio. Oh, fíjense que aquí ya me está dando 0, menor a 1. Entonces esto sí no. Esto sí ya no. Estos de aquí sí están, sí están refinados. El background sí está siendo refinado. Pues sería igual a... Si no, me vuelvo a regresar al archivo que tenía previamente. Justamente es ahí donde observo mi error. Y ahora con este nuevo puedo jugar con él, ¿no? Entonces este valor sí lo puedo mover tantito a la derecha. Moviendo la posición. Y ahora me voy a Wizard, ¿no? Primer valor, Go. Me voy a gráfico y ahora ajusto el ancho, el background nuevamente. Entonces aquí, 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 aquí. Aquí. Ok. Bien, entonces después del análisis previous, go, y luego previous a microesfuerzo. Ok, entonces en el isotrópico quito esto y lo dejo en 0, 0, que es muy pequeño, y vuelvo a refinar. Pero me fui a opciones y le di llevarlo hasta 16. Ok. Doc, si me hizo un refinamiento que no quiero, ¿se puede quitar o hasta que vuelva a ser otro distinto? Si tú dices algo que no quieres, lo puedes parar, pero si vas a empezar, si te va a decir ahí, le puedes tratar de cancelar y te va a decir terminar o continuar, o sea, terminar el ajuste o continuar el ajuste. Y tendrías que verificar en qué parámetro es el que tú no quieres que vuelva a refinar, ¿no? Donde te equivocaste.
Entonces quería ver este parámetro de lista, expander. Ya vi. No quiero que me haga el refinamiento. Voy a volver a abrirlo. No quiero que me haga el refinamiento en el onset. Entonces lo expando porque me di cuenta que ese es un error que me está moviendo. Este debe de estar fijado. Ok, está fijado ahí. Entonces lo que voy a hacer es computar, moverme un poquito en el valor de este valor del ángulo este. Ay, me estoy yendo muy lejos. Ahí. Le doy en Go. Me vuelvo a ir al ajuste y vuelvo a tener que dar la interpolación de los datos, el background. Ya sé que ahí refiné. Entonces lo voy a salvar ahora sí porque ya sé que refiné. Salvar análisis, solamente el background. Ahora, si quiero seguir el wizard, puedo seguir el wizard. O ya previamente me puedo mover con lo que ya he estado analizando, ¿no? Entonces verifiquemos aquí si me vuelve a mover el instrumental. Sí, me lo está refinando. Y aquí no quiero que haya refinamiento. Entonces, a ver, open. Otra vez. Y en el onset fijado. Entonces, si no quiero que eso lo haga, dejo este fijado y ahora muevo este y lo dejo refinar. Y aquí ya me adelanto, este ya es 0, ¿no? Y aquí más o menos me había dado de 105.8 aprox, eran los valores anteriores. Este lo puedo refinar y el del oxígeno lo puedo dejar igual, pero espérenme porque ya me lo parameter list. Ahí está, close. Y el del oxígeno lo puedo dejar igual, ¿no? No, este no, es el de abajo. Ajá. Igual a. Y este es con respecto al titanio. Ok, ajustar, listo. Bien, entonces computar y refinar. Ok, ya no me da. Me sigue dando menor a 1. Bueno, parámetros, expander. Ay, es que me está. No, pues está ajustado.
Ok, refinar, lo demás está bien. Lo demás está bien, sí. Sí. Ok. Bien, entonces, de esa forma, digo, ya no baja de 0.73. No debe ser menor a 1, incluso no debe llegar hasta menor, o sea, menor ya sería 0.5, ¿no? Podemos decir que hay una aproximación ahí de 1, en el sigma de 1 y el otro es de 8, ¿no? Aquí vamos hasta 40. Ahí está. Bien, entonces de esta manera, ahí está. Hemos nosotros ajustado un poco más el espectro ya completo para el Tello 2, ¿verdad? Y de acuerdo a este análisis, así como lo estamos haciendo, nos dio un valor del ángulo de del parámetro reticular A y C de 3.7949 y C de 9.5102. El error de cada uno de esos dos parámetros es aproximadamente de 3.6628 y el otro es de 0.001685. ¿Sí? Ahora este de aquí nos está dando un valor de 104.35 Armstrongs con un error de 0.599. Entonces para el valor que vamos a reportar el tamaño de cristal, pues sería 10.4, ¿sí?, nanómetros más menos 0.06 nanómetros. Ahora podemos exportar estos datos y podríamos nosotros decirle sí, repórtame este, sí, repórtame este, sí, repórtame este. Y ya. ¿Qué más? Lo demás no es necesario reportar. Entonces con este ajuste de datos lo que nosotros podemos hacer ahora es irnos aquí. Pero primero, yo nunca he entendido cómo le hace Cagliotti, pero yo por ejemplo lo que hago es me voy a la carpeta CD, estábamos en Google Drive, ¿verdad? Era ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Usted lo puede hacer con un blog de notas, no pasa nada. Entonces le doy 2 puntos. Ahí está. Luego me voy a CD My Drive, ls, luego ls cd clases de posgrado, ls, después al Tello 2, aquí está, ls, y aquí ya tenemos todos, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer justamente es crear un archivo. Aquí le puedo poner nano, o puede ser V o VI, como le quieran llamar, nano, y le voy a poner results.dat, ¿no? Puedo poner una X, ¿no? Y entonces le doy salir y le voy a decir que sí, y ahí está. Le doy el S y ahí está, results.dat. Y ahora entonces ya en lo que hago es colocar los resultados a, me posiciono en donde lo había yo creado, es en My Drive, clases de posgrado, Tello 2, y aquí en results.dat le doy open y oh sorpresa, pues ya lo pegó. Como sé que lo pegó, no debí de haberlo cerrado, pero bueno, me voy a
veo toda la lista y en CD Google Drive ls cd my drive ls, ahora me voy cd clases de posgrado, ls me voy a TIO2, ls me voy a Parasinano, results.dat. Y bueno, aquí voy a tener que que colocar, si se dan cuenta que me pone análisis title, me pone el TIO2 sample, ok, entonces ya identifico lo primero. Ahora, el primer valor, si ustedes ubican, es el RWP, es este RWP por ciento es igual a y el good fit no me lo coloca, ¿sí? Es este de 0.73. Entonces lo que hago aquí, por ejemplo, es dejar el valor de good fit bueno, igual a aproximadamente 1, ¿no? Y después, ahora sí, verifico los valores. En la parte de abajo, si ven que me de la misma manera coloca, si yo quisiera irme al parámetros de lista, me coloca igual el mismo valor, ¿no? Entonces me voy hacia abajo y empiezo a buscar los valores. Ok, 3.7498 y aquí es donde lo aproximo a 4 dígitos, ¿no? 9448 lo dejo en 9, ¿no? Y su error desde 3.66 por 10 a la menos 4, entonces este lo puedo dejar por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4. Y lo cierro entre paréntesis para denostar el error. Luego el siguiente valor es de 9.5102 y su error es de 1.6 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces coloco 1.6 por 10 a la menos 3, ahí está. Y después el tamaño de cristal. El tamaño de cristal aquí está en Armstrongs, entonces yo voy a tener que llegar y ponerle 10.5, ¿no? Entre paréntesis divido 0.599 entre 6, digo entre 10 y eso será 0.06. Y entonces aquí ya pongo A, en qué unidades, en Armstrongs. Luego me voy al siguiente y este es el C, también en Armstrongs, y me voy al siguiente y este es el tamaño de cristal. Y esto está en nanómetros. Y listo. Le doy salir. Sí. Y ya. Ahora este lo puedo ver también en TXT, entonces no hay problema. Lo puedo mover también en TXT. Y eso estaba en My Drive. Clases de posgrado. TIO2. Results. Y abrir con otro. TXT. Aquí está. Y ahí está, ¿no? Entonces de esa manera yo creo mi archivo donde estoy haciendo mi ajuste para esta primera muestra. Y si quiero yo colocar porque tengo que hacer otra muestra, pues puedo utilizar ya este archivo, y lo que va a hacer el software es aquí abajo va a colocar el siguiente, ¿sí? Entonces de esa manera yo ya le doy salvar, y más adelante si quiero utilizar estos datos en Origin, pues lo puedo copiar así directamente, y si voy a variar, por ejemplo, en función de la temperatura, pues ya puedo ir haciendo mis gráficos, ¿no? ¿Cómo vieron, chicos? Pues está un poquito laborioso. Sí, es cuestión de llevarlo a la práctica, ¿no? Es practicar, por eso les decía, no solamente haciendo un análisis vamos a
El del Tello 2 es porque es limpio, ¿no? Tenemos una sola fase, pero ¿qué pasa si tengo dos fases? Ahí el análisis se vuelve un poco más complicado. Pero la versatilidad de este software es que si yo me voy a Analysis Wizard, aquí está el análisis cuantitativo, ¿no? Puedo darle clic y me refinará. Y eso sí ya tengo una muestra, ¿no? Nada más que aquí en Layers pues vale 1, ¿no? Porque es al 100. Ahora, sí les dije, ¿verdad? Que aquí en esta parte, en Microstructure, dejábamos Delft. Ya es el análisis con la muestra. En el anterior era porque era la muestra estándar y le habíamos puesto None, pero acá le podemos dejar Delft. Hay otras distribuciones, por ejemplo el POP-ALB es para, por ejemplo, si tuviéramos anisotropía y ahí tomar en cuenta si es un nanotubo, ese tipo de modelo de análisis. Ok, chicos, ¿cómo ven? ¿Dudas? No, está bien. En el caso del Good of Fit va a depender de los puntos que hayamos seleccionado por ejemplo, de background, ¿no? No, el Good Fit es la relación del RWP, el R experimental entre el RWP. Entonces ahí sí es de las ecuaciones que les mostré. Son el número de parámetros que refina por el número de puntos que tiene. Ok. ¿Sí? Entonces esa sí hay que tomar mucho cuidado, ¿no? Buscar que eso no sea menor a 1. Aquí no sé si por qué me está dando menor a 1. No sé si es porque como no tengo el archivo original. Sí, es que a mí también se me fue a .55. Sí, yo ya tenía ese ajuste y si lo comparamos creo que ese ajuste no se ve igual, no se ve igual por el lado del... Pero espérame tantito, creo que sí lo tengo por ahí. Es este de aquí. Entonces creo que más bien es porque yo perdí calidad en los datos al convertirlo, Pero vean, este de aquí ligeramente cambia, ¿no? Más en esta parte, si lo ven en esta parte de aquí. Es este de aquí, ¿no? Que me está cambiando un poco. Aquí el análisis por Ritbel, vean cómo me quedó más ajustado a la muestra. Y el background lo podemos graficar también, lo pueden colocar aquí en plot y le pueden dar aquí en opciones y ahí en opciones le dan graficar background y ahí está, ¿no? Ahí está el background. Ahora espérame un tantito a ver si es lo que estoy pensando que es. Sí, estoy pensando lo que es. No. Me da la impresión que sí perdí un poco de calidad en cuanto al pasarlo de... Este no cambia. Isotrópico. Aquí 0. Cada vez que hagan un ajuste, si lo tienen en el wizard, les va a mover el refinamiento, tengan cuidado con eso también. Igual,
Vamos a refinarlo solo, a ver qué valor da. Refinar 29.9. A ver. Sí, pues me da 0.6. Les digo, no sé si perdí los datos. Aquí en este ajuste yo había llegado a la conclusión de que teníamos 3.7888, 3.7899 y un valor de 9.49, 9.527, ¿no? El tamaño de cristal era aproximadamente de 11.5, aquí me está dando aproximadamente 11.6 más menos 0.04, ¿no? No hay microesfuerzo detectado porque es muy pequeño. Lo único que sí estoy perdiendo es un valor menor a 0.6, ¿no? Entonces por ahí puede, no sé si eso es debido a que perdí el archivo original y reconstruí estos datos, ¿no? Partiendo de ese archivo .data. Pero bueno, entonces de esta aproximación es muy probable que es por este pico, ¿eh? Es por este pico que estoy teniendo aquí y vamos a ver, 40. Sí, yo creo que es por este pico que ligeramente se eleva. Por eso es que está aumentando está disminuyendo mucho más el parámetro de Good Fit. Lo dejo igual a... Bueno. Ya quedó en 0.7, ya volví a subir a 0.7. Entonces, escalar 50 y ya. ¿A todos les dio más o menos lo mismo? Pues al menos las medidas de AIC sí coinciden. ¿Sí coinciden? Ok. Sí. Con eso ya tenemos algo de gane, ¿no? Para el tamaño de cristal, ¿les da igual? Ese lo encontramos en Isotropic y aquí en la parte de tamaño de cristal. Esto Ay, está le en piqué Amazon. algo. Se me abrió un menú diferente, a ver si... Ahí está ya. Isotropic y... No, me da bien grande, creo. ¿Cuánto? ¿Cuánto debe dar? 112. Ah, pues está bien, 112 a mí me da de 104, no hay problema. Ok. Esto está en Armstrong, recuerden. Ah, con razón. Si Sí, lo divides dije, entre 10 te da en nanómetros, ¿no? sí, dije, ya se me hizo micro. Sí, no, esto es Armstrong, esto es Armstrong. Entonces, también los valores de AIC son Armstrongs. El error está del lado derecho en la siguiente columna de ese valor, ¿sí? Entonces aquí justamente estos datos, así como lo estamos refinando, vean que el software, y es justamente eso lo que yo les comentaba, va a refinar el software, el background junto con los parámetros de red o estructurales, ¿no? Si yo le doy clic derecho aquí donde está el nombre de Tello 2, me va a poner donde está el Tello 2 y vean todo esto es de color verde, correspondiente al Tello 2 de la fase, ¿no? Todo lo demás, lo que ven en rojo, pues es el background. Y eso justamente era lo que me pasaba cuando tenía dos fases. Era lo que ya les había mostrado. Voy a salvar esto ya finalmente. Entonces, en el caso de muestras donde tenemos más de una sola fase, sí hay que ir identificando pico por pico. Y una vez que hemos hecho el refinamiento de fase por fase, ya podríamos lanzar el análisis cuantitativo. Pero sí hay que leer qué es lo que hace el software, para que no andemos perdidos. A ver, creo que por aquí tengo uno donde creo que ya les había mostrado uno de sus análisis también. Creo que eso lo tengo aquí en box.
Creo que tengo uno de platino. A ver, espérenme si está aquí. No, si no debe estar aquí en documentos. Mount. Rayos X, profesor Alonso. Ah, sí, aquí hay uno de platino. Miren, platino, carbono, carbono. Está medio raro, ¿no? Pero vean, todo eso lo mandé al error. Digo, al background, todo esto. Y aquí está el platino, ¿no? Ahí está. Ese es el que se utilizó para analizar platino. Creo que hay otro ahí. Vamos a ver. El del con estaño. Estos sí se emocionaron, se fueron más abajo, punta en 3. Pero bueno. Computo. Info refinar. Ahí está. Y vean cómo me da flat. Y vean el sigma 1.2. Entonces le digo, yo creo que más bien el archivo, como ya lo he manipulado muchas veces y yo perdí la computadora de donde tenía yo esos análisis. Entonces, al manipular el punto DAT, pues ya perdí información del archivo que venía del equipo. Entonces, eso es lo que me está variando, porque acá justamente estoy haciendo el mismo análisis y obtengo un sigma no más allá de 1, ¿verdad? Es esta parte que está aquí, ¿no? Y vean el RWP es de 1.8. Es mucho más pequeño, ¿no? Pero aquí estoy refinando todo el amplio espectro del platino. El platino es estos 3 picos. 1, 2, 3, 4 y aquí hay un quinto, pero pues no se observa porque el ancho de pico viene dado por el inverso del tamaño de cristal. Entonces, pues puede ser que cualquiera de estos se los deje para que ustedes hagan sus ajustes y practiquen. El anterior yo me imagino que debe de caer igual. Sí, ahí está. Vean cómo se va moviendo el background, ¿verdad? Se mueve el pico de arriba, se mueve el background, ¿cierto? Sí. ¿Sí lo alcanzaron a observar, muchachos? ¿Los demás? Sí. ¿Sí? Entonces, esto ya ustedes lo que pueden hacer es en la parte de gráficos se van a plot y aquí en tools se van a exportar experimental y datos computados, y entonces les va a aparecer el archivo. Yo esto ya lo he hecho muchas veces. Les va a aparecer el archivo con un nombre. Ese nombre ustedes lo pueden ajustar, pero la extensión será, ahorita les digo qué extensión es. No, este no es. Es aquí. Aquí. Es esto de aquí. Química. Eso archivo .zip. Ojo que este no es el mismo que el archivo .zip que obtenemos de Code Database, Este archivo .zip ya lo pueden exportar directamente importar sobre Origin y sí lo va a abrir, Entonces en este caso lo único que tienen que hacer es irse de este lado, como les comentaba, plot, después en tools, después en exportar, y vean que nada más es cuestión de cambiar aquí el nombre, ¿verdad? Ya les está dando la extensión. Aquí le ponen el nombre que quieren, ¿no? Archivo, no sé, yo le puse platino C, estaño, óxido de estaño, -C, entre paréntesis 20%.c. Y esto lo llevan a Origin y lo exportan, y entonces ya, ¿qué van a obtener del archivo? Bueno,
El archivo les va a dar varias columnas. ¿Cuáles son esas columnas? Les va a dar en 2θ, el ángulo en 2θ, y les va a dar el Y. ¿Para qué? Pues para el background, primero para el experimental, luego para el ajuste, y luego les va a dar ahí el background, y también les va a anexar el simulado de la fase que ustedes están simulando. En este caso es platino, ¿no? Les va a dar también el simulado. Entonces pueden ustedes graficar todos esos datos en su archivo origin y ya de esa manera decir, aquí está mi ajuste Ripple y obtengo los datos, ¿no? Como ven, ahora fue más fácil, ¿no? Si quieren, la siguiente clase lo que podemos hacer es volverlo a verificar si tienen alguna duda, y vemos esta última parte de jalar estos archivos para que los grafiquen, ¿no? Sí, está bien. Como ven. Sí, está bien. Está Sí, bien. para familiarizarnos más con el programa. Sí, exactamente, para seguirle moviendo, ¿no? Les digo, yo he tenido ya varios ahí, el que más me costó fue uno donde venía el error. Ahora verán, creo que es aquí, es este de aquí, con los chicos, con los chinos. Creo que fue esta la muestra. Aquí está. Este sí está horrible, está horrible con ganas. Entonces este tiene 3 fases, vean, 1, 2, 3, y los 3 los estoy logrando refinar, ¿no? Extrayendo de la información que nos están dando los. De igual manera, vean, 1.18, 6.7, ¿no? Entonces son 3 fases aquí. Pero sí me costó un poco identificar estos datos. Ok, chicos. Continuamos la siguiente clase entonces y seguimos, ¿no? La familiarización de este software para que ustedes puedan. Si tienen dudas, tráiganselas, para que las hagamos en la siguiente clase. Díganme. No, nada. Ok. Bien, entonces, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Voy a regresar al archivo que teníamos anterior, ¿no? Era en Drive. Castillo 2. Castillo 2. Ahí está. Yo sí tengo un comentario o duda, mejor dicho. A ver, Luis. Lo que pasa que, por ejemplo, cuando nosotros estamos ahí analizando, en este caso, por rayos X, por ejemplo, en el caso del dióxido de titanio, ¿no? Son algunos picos característicos para lo que es la anatasa y el rutilo. Ajá. Entonces, esto se da dependiendo del tipo de síntesis. Entonces, por ejemplo, si hubiesen unos nuevos materiales, no nuevos, sino que se hagan, por ejemplo, de otros óxidos y que se generen, en este caso, de acuerdo al tipo de síntesis y que se le cambie, suponiendo la temperatura, ¿no? Y que de acuerdo con la temperatura se generen unos picos. Entonces, si se generan picos, quiere decir que hay una estructura cristalina. Si no hay picos, se podría considerar como amorfo. Buena pregunta. Mira, Luis, en algunos casos, si tú obtienes o ves el patrón de difracción del carbón amorfo, el carbon black, como lo conocemos, o Vulcan, o el XC72R, que es otro nombre que recibe ese mismo carbón, te vas a dar cuenta que los anchos de pico solamente observaremos 2 picos, pero que esos 2 picos son
son son muy grandes, muy amplios, ¿no? Entonces ahí en eso de que solamente observas dos picos y que además están muy muy grandes esos picos, quiere decir son dos opciones. La una es que el material es completamente amorfo y que concuerda con lo que acabamos de decir, y la dos es que el tamaño de partícula es muy muy pequeño, ¿no? Entonces en ese caso para analizar o tratar de extraer cuánto de este amorfo hay en la muestra, pues sí tendrías que utilizar otra muestra patrón, o sea, otro que tengas caracterizado, lo mezclas de manera mecánica y cuantificas la cantidad del que sí es cristalino, de tu muestra estándar conocida, y le restas el amorfo, ¿no? Entonces ahí vas a saber más o menos cuál es el material amorfo que tienes. Esa es una forma de cuantificar materiales amorfos. La otra es que si a ti te interesa, si te interesa saber esa fase, pues lo único que podrás es modificar el tamaño de cristal. Y ahí pues va a estar relacionado con que es muy muy pequeño, por esos anchos de pico grandes, ¿no? Y entonces podrías extraer la información. Pero sí es muy, por este método Rydberg, sí es muy, te quedas muy corto porque en algunos casos el tamaño de cristal no tiene nada que ver con la morfosidad del material. Entonces yo sugeriría mejor que tu material amorfo lo trates, le des un tratamiento térmico para que de ahí ese tratamiento térmico te identifique al menos que no es completamente amorfo, que tiene una cierta cristalinidad y que además en función de tu temperatura podría modificar su tamaño de cristal, y eso influye mucho en tu catálisis, ¿no? Entonces los materiales amorfos sí son un poquito más difíciles de analizar por Rydberg, pero si te dan completamente cristalinos, quiere decir que estos anchos de pico, ve el patrón de difracción que tenemos aquí del Tello 2, ve que el primero es un solo pico, el segundo pico está compuesto de 3 picos, ¿verdad? 3 picos, el siguiente está compuesto de un solo pico, el siguiente está compuesto de 2, ¿verdad? Hay un tercero aquí pero no se alcanza a apreciar. El cuarto pico, 1, 2, 3, 4. El quinto pico es compuesto de 2. Entonces eso me está diciendo que no es completamente cristalino, sino más bien tiene un tamaño de cristal muy muy pequeño. Y se corrobora al momento de calcularlo aquí, ¿no? Que nos da aproximadamente de 11.5. En el cálculo que yo tenía anteriormente me daba de 11.5, aquí me está dando de 10.5 nanómetros. Entonces no sé si respondí tu pregunta, pero trata de que tus muestras no sean completamente amorfas, porque en catálisis pues si es amorfo no responden de buena manera a si lo tienes un poco influenciado por el tamaño de cristal. ¿Sí me explico, Luis? Sí, de hecho había visto un video por ahí que, por ejemplo, de acuerdo con el tipo de estructura cristalina, va a depender ahora sí la eficiencia del material. Ajá, bueno, sí, porque la natasa es más fotoactiva que el rutilo, ¿verdad? Pero también se han dado cuenta que el rutilo tiene buenas propiedades. Es cierto que va a depender de la fase y de la estructura cristalina, pero también es cierto que va a depender de la morfología, o sea, de las propiedades estructurales, en este caso hablando de qué tipo de morfología tiene, qué tamaño de cristal tiene, si hay microesfuerzo en la red o no. Y al menos esos 3 parámetros, si tú tienes una misma fase a la que estás modificando, pues lo único que vas a observar es o cambió la morfología, o cambió el tamaño de cristal, o cambió el microesfuerzo, ¿no? Entonces eso puede estar influenciado. Si tú siempre tienes la misma fase y le estás modificando el tamaño de cristal, le estás modificando el microesfuerzo, puedes ir uno a la vez. Primero modifico tamaño de cristal
y después trato de ver si puedo modificar el microesfuerzo y qué impacto tiene eso en tu reacción. ¿Sí me explico? Sí, Sí. clarísimo. Sí, entonces esto ya te da elementos de diseño de tu material. Hacer análisis Rietveld te da más elementos de diseño. ¿Por qué? Porque si ustedes observan el tener el tamaño de cristal, el tener el tener también, por ejemplo, los parámetros de estructura, que es el parámetro reticular A y C, ya con estos datos yo puedo irme a DFT y puedo tratar de obtener el band gap, por ejemplo. ¿Sí lo ven? Ahí puedo jugar con DFT para el band gap. Pero bueno, eso es tema de otro curso, ¿verdad? Pero sí les da más elementos para hacer cálculos, chicos. Entonces, si ustedes pueden aprender más de herramientas o métodos de análisis, sus artículos estarán cada vez más y más robustos. Para calcular el band gap, digo. Sí, por ejemplo, si yo ya tengo estos parámetros de red, me puedo ir a DFT y puedo tratar de calcular en band gap de esta modificación. Lo que sí no sé es si puedo meter el tamaño de cristal. Yo ya he hecho algunos cálculos de band gap, digamos de amateur, y sí hay que dar los parámetros A y C. Al menos los parámetros A y C. El tipo de estructura que tiene, entonces en este caso sería qué grupo espacial dentro de su análisis, ¿no? De DFT. Y eso también lo pueden ustedes refinar con el experimental. Si hacen ustedes el de, ¿cómo se llama? El de refractancia difusa. Para el caso de semiconductores, ¿verdad? Para el caso de catalizadores donde no se ven afectados por la luz, no hay una separación de bandas, pues simplemente es el tamaño de cristal, ¿no? Tamaño de cristal, microesfuerzo. Si es un sistema cristalino cúbico, podría determinar las aberraciones de Warren, ¿no? De este sistema cúbico. Pero si no lo es, no puedo meterle el análisis Warren porque no voy a poder calcular esas deformaciones intrínsecas y extrínsecas. Aquí solamente para los óxidos me voy a quedar con tamaño de cristal y microesfuerzo. Sí. Entonces se vuelve más interesante cuando empiezo a obtener datos de aquí que me van a servir en otro análisis, ¿verdad? Sí, bastante. ¿No? Entonces rayos X es uno, esto lo podemos compaginar con microscopía electrónica de transmisión y más o menos identificar cuáles son los planos que están viéndose cuando se hace pasar el haz de luz sobre la muestra e identificar esos planos. ¿Pero por qué? Porque yo ya hice refinamiento Rietveld antes, entonces puedo calcular la distancia interatómica y tratar de verificarlo con microscopía electrónica de transmisión y de esa manera analizar tanto uno como otro, o sea, se vuelven complementarios ambos. Entonces lo podemos ver tal vez ya más adelante. Vamos el análisis de una muestra de TiO2 con TEM y cómo podríamos obtener un poquito más preciso la distancia entre planos, ¿no? Ok, muchachos, no se me duerman. Aún hay mucho que hacer, ¿verdad? Aquí andamos. Aún hay mucho que hacer, ¿verdad? Carlos, Sí. ¿todo bien? Carlos ha estado callado. Todo bien, ¿no? Perfecto, entonces espero que esto les sirva y que más adelante puedan hacer sus propios análisis, ¿no? Ya me daré por bien servido de que les haya servido a ustedes también. ¿Sale?
Sale dos. Bien, voy a Sale. parar la grabación. Ay. Yo voy a querer clases más adelante, pero de electroquímica.